democracia comunitaria peruana, y poniendo ahí los símbolos que creo yo, sin que nadie se lo proponga, en esta coyuntura han pasado a ocupar el interés de todos los peruanos. No solo de los que pensamos que la historia es nuestro punto de partida, no solo de los que creemos que el orgullo que tenemos como peruanos viene desde la época de las más antiguas civilizaciones que tuvo su punto culminante en el Tahuantinsuyo, sino incluso de los adversarios, ¿no? O sea, no pueden dejar de reconocer de que esto es lo único que nos da orgullo, que nos da una base de partida hacia adelante, ¿no? Y esta es la herencia del Tahuantinsuyo, esta es la herencia aymara, y esta es también, por supuesto, la herencia peruana en estos siglos en los que de algún modo hemos tratado de convivir y algo hemos logrado, pero no estamos llegando al punto de afirmación que otras civilizaciones logran, porque perdimos en algún momento de la historia el sentido de la identidad que tenemos o que debemos tener como peruanos. Entonces decimos, apostamos a una democracia comunitaria peruana, porque esta es la respuesta propia de los pueblos incas de los que descendemos, de los pueblos incas en el sentido global que podemos mencionar, porque todos conocemos que son multiplicidad de culturas, de nacionalidades, como también le llamamos, de lenguajes que se pueden graficar, se presentan y se conocen en el mundo como la civilización inca, ¿no? La otra gran civilización de América, junto con la civilización maya, ¿no? La otra gran civilización digna de respeto, de consideración y con logros que, como todos sabemos, compiten fácilmente con cualquier otra civilización del mundo, ¿no? Comparada en su momento y en sus dimensiones históricas. Entonces, ¿por qué democracia comunitaria? Estas son las cosas que quiero plantear primero. ¿Por qué democracia comunitaria? Segundo, rápidamente entender qué está expresando esta rebelión de los ayllus, como lo hemos llamado nosotros. Lo que tenemos en el país por primera vez es una suerte de rebelión de los ayllus, ¿no? La rebelión de las regiones, pero es esencialmente el sentido de comunidad el que se ha revelado en este proceso, ¿no? Y es una rebelión de los ayllus porque se hace sin un liderazgo convocante único, sino que surge de los ayllus mismos, ¿no? Esto es la segunda cosa que queremos conversar. La tercera es cuál es el problema central de la reforma de la Constitución peruana, dado que esto está puesto ya en escena, de esto que ha ganado mayor legitimidad en esta coyuntura el tema de la reforma de la Constitución, pues nos toca definir ahora cuál es el problema central de esa reforma y vamos a tener que ahí seguir ensamblando sobre lo que los compañeros han venido exponiendo en estos foros que el grupo organiza. Hemos tenido brillantes presentaciones de pensadores del grupo que van trabajando la propia manera de ver el tema constitucional. Y también tenemos el testimonio, que es muy impactante, de dirigentes como los líderes aymaras o los líderes de estos movimientos en las regiones que van teniendo ya algo que decir en la práctica. Es decir, nos vamos dando cuenta que el tema constitucional no es un tema de expertos, no es un tema de especialistas, no es un tema de traer consultores del extranjero para que nos digan cómo debemos hacer una constitución, sino aquí está planteado el problema para nosotros, ¿no? Y entonces nuestra tarea es tratar de elaborar esas ideas, sintonizarlas y darle viabilidad para que esto, tarde o temprano, pueda convertirse en la manera de vivir de los peruanos, ¿no? Entonces, el tercer problema que vamos a conversar es cuál es el problema de la reforma. El problema central que a nuestro juicio es el que tiene que afrontar la reforma de la Constitución en Perú. Y por último, cómo avanzar ahora en la situación en la que estamos, ¿no? En este relativo, quizás empate, no sé si vale la pena decirlo así, pero sí una situación en que la gente no ha bajado las banderas, pero mira con expectativa, como concediéndole un tiempo al gobierno para que pueda tomar una decisión sana, que es lo que el país espera, o simplemente el pueblo seguirá avanzando hacia las metas que se ha propuesto, y sobre eso vamos a conversar, ¿no? ¿Por qué democracia? ¿Por qué comunitaria? ¿Y por qué necesaria, no? Dijimos al comienzo que para nosotros la gran contribución que hacemos desde el punto de vista de la historia del país, que hacen los peruanos al problema del construir la República Peruana, es el sentido de la democracia comunitaria, ¿no? Porque la democracia no es potestad de los europeos, ¿no? Y a estas alturas ya es más o menos el consenso en el mundo que este relato que fue Grecia el que los que habían inventado la democracia, esto simplemente no resiste el menor análisis, ¿no? Eh, cientos, si no miles de años antes de Grecia, ya los persas, los que ahora son ucranianos, los nativos de Norteamérica, los nativos de América del Sur, los incas y todas las comunidades anteriores que existieron, practicaban los propios aborígenes de la zona del Pacífico, en Nueva Zelanda, en Australia, practicaban formas democráticas que realmente no tienen nada que envidiar a lo que se hace hoy día, sino por el contrario, son incluso superiores, ¿no? Porque evitaban los vicios de la formación de lo que ahora llamamos la clase política, ¿no? ¿Cómo puede ser buena una democracia que termina por producir una suerte de aristocracia política, ¿no? Que maneja el país a su antojo y que se endurece y no permite el flujo democrático y termina por suplantar la voluntad del pueblo, ¿no?
En las democracias de persas, en las democracias centroamericanas, Teotihuacán, los mayas, y en la democracia de los ayllus incas, estas cosas eran rápidamente corregidas porque nunca se perdió el sentido de la decisión soberana residente en el pueblo como el que realmente gobierna, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democracia no estamos tratando de ponernos a la moda europea, sino que estamos tratando de decir más bien que la democracia es una práctica que ha sido compartida por todos los pueblos de todas las civilizaciones más antiguas, mucho antes de los griegos. Los griegos, por supuesto, hicieron lo suyo. Y quizás su gran aporte sea que llevaron la reflexión, la práctica democrática a la reflexión, ¿no? Pero como se sabe ahora, en realidad la reflexión democrática es tardía. Los europeos empiezan a reflexionar sobre la democracia en el siglo XVIII, pero sobre eso ya había una experiencia de por lo menos 3 milenios de democracias en el mundo, ¿no? Entonces, la práctica democrática precede la reflexión democrática, y eso ocurre también en el caso nuestro, en el caso de la gran civilización inca, ¿no? Entonces, no estamos tratando de ponernos a una moda, sino rescatar una herencia que ha estado presente en el caso de América del Sur, en la práctica de los ayllus que siguen presentes en nuestra memoria y viven en la experiencia de las comunidades actualmente existentes, ¿no? ¿Y por qué comunitaria? Porque lo específico de este aporte democrático no es la elección de representantes, sino la participación de las comunidades en la toma de decisiones, ¿no? Los intérpretes europeos llegaron a decir que el imperio incaico era una teocracia, ¿no? En donde supuestos descendientes del sol, que eran los incas, que se llamaban hijos del sol, imponían supuestamente a los ayllus las reglas como tenían que vivir y los gobernantes que debían tener, ¿no? Pero esto lo desmiente cualquiera de los estudiosos y por supuesto si uno revisa los testimonios, sobre todo de los ahora descubiertos, algunos de ellos cronistas indios, no solo Garcilaso de la Vega, sino Blas Valera, por ejemplo, lo que tenemos es que la democracia del Ayllu nunca se rindió a esta supuesta teocracia de los incas, ¿no? Lo que hizo fue entrar en un diálogo de reciprocidad, ¿no? O sea, se sumaban esfuerzos bajo un mutuo beneficio, ¿no? El Inca lograba con eso la adhesión de un grupo regional que podía abastecer a otros grupos cuando había necesidades, calamidades o había situaciones de guerra o hacía falta para los propios gobernantes con la producción de los ayllus, y a su vez al Inca, a cambio de eso, otorgaba protección, ¿no? Otorgaba protección, otorgaba unidad y otorgaba una manera de intercambio cultural que se hacía sobre la base de la propia manera que venían haciendo los incas, ¿no? Entonces, perdón, los ayllus. No había una imposición autoritaria que merezca el sentido de la palabra imperio en el sentido que se usa en Europa. Imperio como el gobierno de una élite que impone a los pueblos su dominio, ¿no? Entonces, es simplemente una metáfora que, desde luego, implica un imperio, es decir, porque alguien imperaba, ¿no? Pero no lo hacía en el sentido del dominio imperial europeo, clásicamente romano, ¿no? Entonces, lo específico del aporte nuestro es democracia y es comunidad. O sea, para nosotros lo fundamental no son los representantes, ni siquiera lo fundamental el Inca. Para nosotros lo fundamental, y esto lo dicen libros recién, acá tengo uno, pero el alba de todo, ¿no? Del año 2021. Y los autores dicen que ahí que la gran riqueza del llamado imperio inca no residía en el poder de los incas, sino en la maravilla democrática que fueron capaces de cultivar y reproducir los ayllus, porque los ayllus tenían una virtud fundamental, eran autosostenidos, no dependían de nadie, se autosostenían. Se autosostenían desde el punto de vista que elegían a sus gobernantes, procesaban su manera jurídica, entre comillas, de administrar sus conflictos, establecían los roles para administrar la tierra, trabajar, administrar las cosas públicas, producían en colectivo y daban sus pautas, producían sus pautas culturales de relacionamiento entre hombres y mujeres, niños y ancianos, etc. Su modo de vida era autocentrado, ¿no? Entonces el contraste lo vemos fácilmente por cuando llegan los invasores, el modo de vida de los ayllus desaparece, intentan introducirnos de afuera una forma de vida, decirnos cómo debemos vivir, ¿no? Con los incas eso no había ocurrido. Si bien los incas son una fuerza que se desplaza en todo el territorio y también transmite cultura, pero no lo hace por los métodos de intromisión, de superposición y de destrucción. Lo hace por los medios que hemos conversado varias veces de la comunicación, ¿no? Del intercambio y de la reciprocidad para poder formar. De otra manera no se explica por qué llegó a ser tan grande, ¿no? Se habría fraccionado rápidamente si su mecanismo hubiese sido. Entonces, eso es lo específico de hablar de la democracia comunitaria nuestra. ¿Y por qué es necesaria? Porque todo lo que todos vemos, ¿no? Claramente, el modelo republicano de democracia o de representativa de democracia, durante 2 siglos lo hemos experimentado, ¿no? Y cada día ha ido peor, ¿no? En ninguna circunstancia
fue capaz de dar espacio para que la gran masa de los nativos en los Ayllus tuviesen participación en el gobierno, no digamos del gobierno de Lima, donde siempre fue una élite, una oligarquía, pero al menos en el gobierno de sus regiones, y nada de eso ocurrió, ¿no? Entonces, es clarísimo que hay un fracaso, una imposibilidad de la actual democracia representativa de conducir el país hacia un buen destino. Los poderes que se han inventado cada año, que se han ido sumando, porque antes teníamos el Congreso, el Ejecutivo, se sumó luego la Corte Suprema, se ha sumado luego el Tribunal Constitucional, y lo que tenemos es simplemente un aumento de burocracias y el problema central no se resuelve. El desgobierno campea. Hoy lo vemos con claridad porque ninguno de los poderes del Estado es capaz de enderezar al país y ponerle una dirección democrática, que es lo que se supone es el propósito de la República. Bien, entonces la necesidad es más o menos clara. ¿Y ahora qué pasa aquí? No, aquí ahí está. Vamos al segundo o a la siguiente reflexión, es el significado de lo que estamos llamando la rebelión de los Ayllus. Yo creo que hay algo más que una simple protesta de regiones o de grupos regionales, mucho menos, como dice la propaganda, que son simplemente provocadores o revoltosos o terroristas, como dice ahora la campaña por encargo para deslegitimar una protesta que es desde luego legítima. Hay algo más que eso, ¿no? Hay una rebelión espontánea que en realidad los historiadores del futuro la van a ver en la misma dimensión en que se dio en su momento la rebelión, por ejemplo, de Tupac Amaru o de Mateo Pumacahua, ¿no? Sacude el país, ¿no? Puede incluso ser derrotada si es que no se llega a un buen término, pero va a marcar una huella, que es la huella de la presencia del país auténtico, del país nativo, que bajo un ropaje ya desde luego de mestizaje, pero el mestizaje nunca elimina el origen nativo de todos nosotros, ¿no? Seguimos esencialmente siendo nativos y seguimos esencialmente dependiendo de esta gran matriz civilizatoria que fue la que lograron los Ayllus de la costa, sierra y selva del continente sudamericano. Por lo tanto, esta es una rebelión histórica de los Ayllus y aquí hay algo nuevo que conviene remarcarlo. Primero, por supuesto, ha habido una reacción, una demanda de respeto al gobierno elegido. Yo me atrevo, no sé si de pronto compartimos con varios de ustedes, pero me atrevo a decir que mucha de la gente que está reclamando porque sacaron a Castillo son conscientes de que Castillo no venía siendo un gobierno brillante, desde luego, ¿no? Un gobierno de maravilla, ¿no? Pero hay algo que la gente ha aprendido a valorar, ¿no? La decisión democrática se respeta. No es que aprendió a valorar, realmente viene de la práctica histórica, porque en las comunidades se respeta al gobernante, al alcalde elegido, al comunero que representa, se lo respeta, ¿no? O sea, si no respetamos al gobernante, no somos nada, porque el gobernante es el que pone el ejemplo, el que va adelante, ¿no? Y si no respetamos su condición de gobernante, entonces somos simplemente malos súbditos. Eso lo dicen las filosofías asiáticas, ¿no? Pero lo practicaban los incas, porque para los incas no solo es importante respetar al pueblo que forma parte de su alianza, de su federación de ellos, eso es un síntoma de grandeza del gobernante cuando respeta al gobernante que encuentra en una región, un curaca, sino también es importante lo inverso, ¿no? Que los curacas y el pueblo respeten al gobernante, ¿no? Sin eso no hay país, no hay sociedad ninguna que funcione. Y esto lo entienden perfectamente la gente y reclaman por qué no se ha respetado un presidente que fue legítimamente elegido. Entonces, ahí hay una reacción clara de identidad con la democracia, hay una demanda de lealtad con la democracia, hay una lección para la derecha hipócrita que se llena la boca de democracia, pero es incapaz de marcar posición frente a un Congreso que desde luego viene deshaciendo lo poco que queda de la Constitución y la democracia peruana, y la derecha simplemente sigue de furgón de cola o fomenta ese tipo de... Entonces, estamos ante una situación en la que se ha destruido la poca tradición que veníamos construyendo de democracia y se intenta imponer la derecha con los métodos del fascismo europeo, ¿no? Porque hasta en eso la derecha es simplemente una repetidora, le falta capacidad de acción propia. Imitan las herramientas que el fascismo italiano, que el nazismo hitleriano y que el falangismo español usaban para reprimir a la gente que reclamaba república. Y en el centro de eso está la mentira y la violencia, ¿no? Toda la campaña de mentiras que hay contra los dirigentes, la mentira del comunismo, la mentira del izquierdismo radicaloide, extremo, la mentira de que son terroristas, es una mentira desastrosa, ¿no? Pero bueno, eso es. Entonces yo digo, lo primero que tenemos claro es que esta movilización expresa esa empatía que la gente ha logrado, esa lealtad que viene logrando con la idea de democracia y evidentemente con la idea de república. Pero hay algo más que eso, ¿no? Hay además una prueba de que la gente se va dando cuenta de una tarea que no se ha resuelto en el país.
pese a que ha habido cantidad de rebeliones como la que se presentó también en el grupo, ¿no? La rebelión Aymara y todas las que han habido en todos los siglos. Por lo menos en cada siglo tiene que haber habido arriba de 100 rebeliones, de las cuales están documentadas probablemente un 30 o 40%. La gran cantidad no están documentadas, pero ha habido rebeliones interminables, pidiendo una sola cosa, ¿no? Ellos no pedían que les reparten dinero, ni que les traigan programas sociales, ni nada. Pedían que los dejen gobernar sus propios territorios, que siempre lo habían hecho los ayos, y nunca los dejaron, ¿no? Entonces, el problema de los pueblos originarios del Perú nunca se ha resuelto. Y los pueblos originarios no son aquí una parte marginal del Perú, no son un componente externo, al contrario, son realmente el Perú, ¿no? Los pueblos originarios son la base del Perú. ¿Y cómo puede ser que los pueblos originarios del Perú no estén involucrados en el gobierno, no estén representados en las propias instituciones que la democracia más o menos ha... Y entonces están reclamando una presencia legítima? Como ustedes conocen, esto lo resuelven todas las civilizaciones que se reclaman racionales, ilustradas o liberales, en el sentido europeo de la palabra, ¿no? Y lo han resuelto, sin hablar de las civilizaciones que vienen de tradiciones mucho más propias, como las asiáticas, las hindúes, en donde se da una presencia mayor a las comunidades, ¿no? Pero Nueva Zelanda, Canadá, Australia han resuelto eso a través de mecanismos francos, ¿no? Es decir, estos pueblos no pueden quedarse sin representación política. ¿Cómo puede ser que los pueblos originarios sean solo motivos de foto para el turismo, ¿no? O sea, se habla de las comunidades para que vengan a tomar fotos a los nativos con sus disfraces, etcétera, y no se les da la posibilidad de que puedan gobernar su territorio y ser sujetos políticos del manejo del gobierno, por lo menos dentro de su ámbito, y con mayor razón, desde luego, a nivel del gobierno central. Entonces, Nueva Zelanda reconoció el derecho de representación de los grupos de los aborígenes neozelandeses, los maoríes, en el siglo XIX ya, ¿no? Fue uno de los más avanzados. Los canadienses lo han hecho a través de leyes que reconocen por lo menos el derecho de formar parte de la comunidad política, pero sobre todo los australianos discuten ahora una representación permanente de los aborígenes en el Congreso de la República, ¿no? Una suerte de cámara de los propios aborígenes con representación permanente en el gobierno de la República. Y lo están haciendo de la manera más democrática, coherentes con la idea occidental de democracia, ¿no? Y esto es algo que la derecha nuestra está pues lejísimos de entender, ¿no? Esto es una derecha troglodita, ¿no? Ni siquiera primitiva, en realidad es un insulto decir primitiva. Este libro que les había referido, que seguramente ustedes lo han visto, demuestra que en realidad las llamadas comunidades primitivas eran recontra mucho más democráticas que cualquier sociedad occidental actual, en el sentido de la capacidad de gobierno compartido, de la responsabilidad del gobernante, de la autonomía que tenían para poder conducir, en fin, todo eso hay, ¿no? Entonces, aquí hay un problema inconcluso y esta movilización tiene que ponerlo en blanco y negro, es decir, tiene que salir una propuesta de cómo se logra por lo menos una presencia de los pueblos originarios de todo el territorio nacional como representación política permanente, probablemente bajo alguna cámara o alguna facción de la cámara, pero eso hay que diseñarlo, pero de que tiene que estarlo, y creo yo que en esta movilización hay una conciencia clara de eso y eso hay que avanzar. Y lo tercero es que yo creo que también esta movilización se da cuenta, es como que la gente del campo, los descendientes más directos que han estado marginados, la masa provinciana, los descendientes de los ayllus, se dan cuenta que los blancos no pueden gobernar, pues, lamentablemente, ¿no? O sea, su democracia es imperfecta, realmente, ¿no? Entonces, ellos tienen que ayudar al Perú a poder avanzar a una reforma de la democracia peruana. O sea, no es solo el problema de ellos como su representación en el actual sistema democrático, entre comillas, sino además hay parte del desafío que ellos tienen que asumir, lo están asumiendo de hecho, es el de ver cómo contribuyen, cómo hacemos entre todos la gran reforma de la democracia peruana para que no ocurra lo que viene ocurriendo demasiadas veces y con claro perjuicio para el pueblo que se supone es el titular del gobierno democrático, ¿no? Entonces, creo que ese es el sentido, lo que está implícito en esta movilización, y a eso conviene darle forma, conviene darle orientación, y eso creo que es lo que tenemos que conversar, ¿no? Aquí solamente de referencia había puesto estas fotos de este último año nuevo en Australia, justamente aquí en la ceremonia central en Sydney, que es la ciudad más grande de Australia, no es la capital, pero es la más grande, donde se hace el año nuevo más vistoso del planeta, creo yo, y oficialmente organizada por la municipalidad, el consejo de la ciudad. Y miren, encima del principal puente de la ciudad donde se hacen los juegos, hay dos banderas, es la bandera aborigen y la bandera australiana, oficialmente flameando ese día de importancia para todos, ¿no? Ahí está la bandera aborigen y también la bandera australiana. O sea, para ellos no hay ningún problema en reconocer que esos pueblos originarios tienen un derecho de ser protagonistas de alto nivel de la política. Acá todavía somos trogloditas, ¿no?
les reconocen el símbolo, les han reconocido un lugar propio en Canberra, en la capital, para que ellos puedan tener su propia sede como aborígenes. Y entonces estamos tratando de hacer una sociedad realmente hermanada, ¿no? En el que la democracia aborigen y la democracia liberal, que es la que sigue Australia, se entiende para un propósito. Entonces, esto es algo que está por hacerse, pero yo creo que en este movimiento ahí está ya planteada la semilla. Y vamos al tercer punto, ¿no? ¿Cuál es la pregunta central en el camino? Entonces, creo que todos estamos viendo que el tema de la reforma constitucional, el tema constitucional en general, ha ganado legitimidad, ha sido más debatido, y las razones por las cuales tenemos que deshacernos de esa constitución falsa que nos impusieron mediante un golpe para avanzar no a otra constitución sectaria como es esta, porque esta es una constitución sectaria, o sea, beneficia solo a una secta, a un grupo en el poder, ¿no? No beneficia a todos los peruanos. Y no se trata de hacer ahora lo mismo, ¿no? De avanzar a una constitución sectaria que nos va a llevar solamente a un grupo, sino a hacer una verdadera constitución peruana. Entonces, ¿cuál es la pregunta central que tenemos que hacer nosotros en el camino de la reforma de la constitución peruana? Entonces, algunos dicen, bueno, la pregunta es si reformamos la actual constitución sobre esa base, o restituimos la constitución del 79, o hacemos una totalmente nueva, ¿no? Eso es un poco lo que circula, pero como bien lo ha dicho el doctor Aníbal Torres, ese no es el problema, ¿no? Ese no es el problema. Lo que tenemos que lograr es que se convoque a una asamblea constituyente del pueblo de la manera más representativa como pueda hacerse, y ese Congreso decidirá si de pronto les parece que se puede reformar esta constitución e introducir reformas sustanciales. Está en su autonomía, por eso es un Congreso constituyente. O si decide que es mejor volver a la Constitución del 79 porque desde luego tiene mucha más legitimidad, o si de pronto dicen hacemos una Constitución nueva, eso lo tiene que decidir el Congreso. Ese no es el problema fundamental. Yo, por ejemplo, pienso que el punto de partida de una reforma constitucional debería ser la Constitución de 1823, ¿no? La única constitución que consagra un sistema parlamentario, ¿no? Y que rigió por 4 años, y enseguida vinieron los dictadores y la arrinconaron. Pusieron la Constitución de 1828, que es la que ha sido la base de todas las que vinieron, ¿no? Pero bueno, eso lo tiene que discutir el Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente, y eso se dirá. La pregunta fundamental no es esa. La pregunta fundamental la ponemos nosotros de esta manera. ¿Qué recoger de la Constitución Inca para poner en la Constitución que va a venir? ¿Qué recoger de la Constitución Inca para gobernar bien? Porque el gran problema que tenemos hoy en día no es el problema de la escritura de la Constitución. El gran problema es que nos estamos gobernando mal, ¿no? El Perú no está bien gobernado. La Constitución es solo un medio para ese gobierno. Hay que hacerlo, hay que tener, pero la Constitución no agota el problema del gobierno. Nuestro problema principal es cómo armar un buen gobierno, ¿no? Por lo tanto, en la Constitución tiene que reflejarse eso, ¿no? Una buena manera de gobernar. Entonces, mi propuesta es, tenemos que ponernos a conversar sobre qué recoger de la Constitución Inca que pueda servirnos para el buen gobierno hoy, porque yo creo que hay muchas cosas que pueden servirnos, ¿no? Y eso vamos a darle forma en el diálogo y vamos a verlo cómo lo ensamblamos con todo lo que la experiencia y el conocimiento nos ha dado, con todo lo que se viene conversando, y saldrá una cosa, una carta que no es una constitución. No se trata de poner ahí toda una sociedad descrita de principio a fin. Una constitución no es eso, ¿no? Una constitución esencialmente una manera, un acuerdo para poder gobernarnos, ¿no? ¿Cómo gobernarnos mejor? Por lo tanto, el tema central de una constitución es el tema de las organizaciones de gobierno. Y ahí tenemos que trabajar más. Entonces, mi propuesta es que debemos discutir, porque no sea que este movimiento llega, reclama, pide constitución y llegamos ahí y no sabemos qué poner, y nos limitamos a poner las modas que se traen de los Estados Unidos, las modas constitucionales que se traen del constitucionalismo europeo, las modas que traen los constitucionalistas españoles, o las modas que inventan de pronto los argentinos. Y no se trata de armar una nueva moda, ni estar a tono con un discurso académico de ningún país. Se trata de recoger de nuestra historia, y volvemos al punto inicial. No podemos hacer sociedad si no somos capaces de recoger de la historia nuestra aquellas cosas que mostraron en la experiencia que funcionan y que dieron enormes resultados, como atestigua toda la experiencia de quienes pudieron por lo menos ver lo que era el Tahuantinsuyo en el momento de la llegada de los conquistadores, ¿no? Entonces, nuestro problema es qué debemos recoger, y ahí, si el tiempo no es, si no me estoy excediendo, voy a tratar de pasar rápido lo que creo que podría ponerse, o por lo menos debemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué recoger de la Constitución? Primero, la República y autonomía regional. Armar el país en torno a autonomías regionales. ¿Qué cosas eran las autonomías regionales en el Incario? Eran los curacascos.
que después fueron llamados caciques, ¿no? Conforme a una palabra que trajeron los extranjeros, pero eran los curacasos, ¿no? Y que empezaron a ser vilipendiados, acusándolos de que eran autoritarios, de que aprovechaban de la gente de los de la fuerza de los indios. Pero claro, empezaron a hacerlo eso cuando pasaron a la égida del virreinato, ¿no? Pero antes de eso eran funcionarios que en lo general se regían por reglas democráticas, ¿no? Y lo más importante es que eran, lo que dije hace un rato, eran autosostenidos, es decir, tenían autonomía para gobernarse y ellos eran los llamados a producir el bienestar que debían asignar a todos sus habitantes. Es decir, la idea de un gobierno regional es que debe ser capaz, en principio, de autosostenerse, no tener que estirar la mano a nadie, ¿no? Solo cuando no puede, entonces entra el segundo principio, que es el principio de reciprocidad y el principio de solidaridad. Hay que recoger el tema del equilibrio de poderes, ¿no? En el Incario, grosso modo hablando, había un cierto equilibrio entre lo que hacían los curacas y lo que hacían los incas. No era un sobrepeso. Hubieron en algunos momentos de desequilibrios, caso de la guerra con los chancas, la guerra con los chachapoyas, y se volvían a balancear, ¿no? Los gobernantes sabios buscaban el balance, eso era una cosa que habían aprendido. Es decir, el balance es la reciprocidad, ¿no? En el caso nuestro, pues lamentablemente no hay nadie quien pueda controlar al poder legislativo que tenemos, ¿no? Ese es un Congreso simplemente fraudulento el que tenemos, y viene haciendo lo que viene haciendo, como vemos, viene respaldando una dictadura camuflada el armazón democrático, ¿no? ¿Y quién lo controla? ¿Y cómo lo balanceamos eso? La esperanza era de que se había creado un tribunal constitucional que en la experiencia de muchos países realmente actúa con un criterio independiente, trata de no ser politizado con nadie, piensa sobre todo en lo que es el país como tal y emite un juicio justo para poder recomponer la vida en el país. Pero este tribunal emite juicios que son justo los que requiere la derecha, ¿no? Los que desbalancean más la cosa, ¿no? Ampara y protege los derechos del grupo dominante, no actúa como fuerza. O sea, su gran papel, que es equilibrar los poderes, no lo hace. Por lo tanto, estamos en un problema aquí de hay que rescatar la idea de reciprocidad como acuerdo entre regiones y poder gobierno central bajo un cierto equilibrio, lo que quiere decir que el control de poderes tiene que hacerse no solo en el sentido de los poderes centrales, sino que también tiene que haber un control de poderes entre el poder central y los poderes regionales. Eso funcionaba en el Incario y eso es algo que podemos hacer ahora, ¿no? Organizar el Estado Nacional, por lo tanto, la base del Estado Nacional serían autonomías regionales, ideal sería llamarles con un legítimo orgullo curacasgos, pero sobre eso no vamos a discutir. El nombre que se les ponga incluso puede quedarse como gobierno regional si se prefiere, pero la idea central es que tiene que haber un equilibrio en su relación con el gobierno central, ¿no? Autonomía y equilibrio con el gobierno central. Y sobre esa base avanzar a acuerdos recíprocos entre autonomías. Esto es algo que el diseño, entre comillas, del funcionamiento del Incario tenía de manera basada en la práctica, en la costumbre, y que es algo que bien debemos de rescatar y darle, por supuesto, la forma que sea adecuada, conforme a la experiencia nuestra, pero esto es una idea clave. Esto hay que trabajarlo, ¿no? ¿Qué recoger de el rol de la comunidad, ¿no? El ayllu es la base de la organización territorial, ¿no? Y lo sigue siendo, y lo hemos visto cómo las comunidades han salido de su propia iniciativa porque manejan, viven, tienen todavía esa cultura de comunidad que han mantenido por tanto tiempo, esa práctica comunitaria, ese respeto al sentido del todos, y lo han manifestado. Y así funcionaba, por supuesto, en el Incario, ¿no? Es la base de la organización territorial. ¿Qué significa eso? Que el ayllu es el que administra en principio el territorio, ¿no? No es que sea su territorio, ¿no? Sino que administra el territorio que pertenece a todos. Y tiene que hacerlo como principal responsable, una suerte de protector, una suerte de buen pastor, ¿no? Alguien que se le encarga administrar ese territorio y tú respondes ante todo por usarlo bien, digamos, ¿no? Esa idea hay que trabajarla, porque en el momento en que se les expropia a los ayllus los territorios, entonces viene el caos ecológico, porque la gente de las comunidades dice, bueno, eso ya no me pertenece, eso le pertenece al Estado, que el Estado proteja, para mí que me interesa, ¿no? Y viene la depredación, el despojo de los ayllus lleva a la depredación de los territorios. Y este tema hay que trabajarlo, ¿no? Y además, la comunidad como base de autogobierno. La gran cantidad de problemas que manejan los municipios pueden resolverse en comunidades a través de los mecanismos que tienen ellos, ¿no? Sus usos, sus costumbres, sus roles jerárquicos que también los tienen, su manera de lograr acuerdos o incluso de usar algunas pautas de imposición de la fuerza para hacer que se cumplan los acuerdos, los pueden resolver. Entonces, los problemas empezaron a aglomerarse porque vino el Estado, le dijo, no, la comunidad ya no administra justicia, ahora me hago cargo yo, que soy el juez nombrado desde Lima. Pero el juez nombrado desde Lima nunca iba a entender lo que realmente ocurría en la comunidad, ni sintonizar con los criterios de justicia que ellos tenían. Expropiamos a la gente el derecho de resolver sus problemas y lo único que hacemos es aglomerar de expedientes a los jueces con juicios que nunca resuelven. Entonces hay que volver a una idea de autogobierno en el nivel
y la comunidad se convierte ahí en un centro, una base de autogobierno, de administración de sus problemas, y también viene a ser ya la base del municipio, ¿no? Es decir, el municipio no compuesto por individuos. O sea, ahorita los municipios en el país, bajo el modelo de democracia representativa, está compuesto por individuos. O sea, ¿quién decide quién debe ser alcalde? Individuos. Votamos a través de una elección supuestamente democrática y sale elegido el que salga. O todos los que salen elegidos, la mayoría de ellos salen elegidos como cuando uno va al hipódromo y apuesta por un caballo y sale un caballo ganador, por suerte, nadie sabe quién saldrá, ¿no? Cuando los alcaldes en el nivel distrital o en el nivel provincial podrían ser resultado del acuerdo entre comunidades, ¿no? Acuerdo consciente, deliberado, democráticamente conversado, de tal modo que vayan a dar las gentes que tienen realmente residencia en la zona, que tienen prestigio, y ese vínculo de vigilancia entre el elegido para alcalde y la comunidad se vuelva siempre estrecho, ¿no? Entonces, la comunidad como base de la organización municipal. Tercer tema que vale la pena discutir desde el punto de vista del rol de la comunidad del ayllu, ¿no? Y por último, el rol productivo del ayllu. Muchas comunidades podrían seguir produciendo como comunidades, bajo maneras propias, cooperativas o lo que fuese, o podrían simplemente permitir que en el espacio de su comunidad se haga inversión privada, se haga mercado, lo que sea, pero lo importante es que la comunidad sigue siendo el gran administrador del espacio económico y el gran impulsor del tipo de desarrollo productivo que se busca, ¿no? O sea, no tiene que ser la comunidad la que haga todo, pero sí la que vigila, la que pone las reglas, supervisa, promueve y da soporte. O sea, la comunidad como centro de la base política, de la base cultural y de la base económica. Eso en los hechos ha ido siendo por 200 años durante la República, solo que bastante reducido por el poder de penetración del Estado y las fuerzas urbanas. Pero creo que queda mucho de eso y nuestro punto es ahora ver cuánto de eso puede servirnos todavía, ¿no? Aquí hay otro tema que también lo planteo rápidamente, que es el de instituir el poder del pueblo. O sea, lo que tenemos nosotros es que la democracia que inicialmente se suponía, la democracia representativa que dependía del pueblo, va constituyendo un grupo dominante que, como hemos dicho al comienzo y todos lo entendemos, este es un gobierno aristocrático, es una aristocracia política que con justicia la gente dice la clase política, ¿no? Los políticos tradicionales, ¿no? Porque ya se han desprendido de la base del pueblo y gobiernan a su antojo y el pueblo no tiene ninguna forma de controlarlos de manera efectiva. De manera nominal hay algunas cosas que le ponen ahí en la Constitución, en leyes, pero en la práctica es tan complicado hacer eso que no se puede ejercer. Entonces, lo que planteamos es que el poder del pueblo debe ser siempre permanente. ¿Y cómo se mantiene el poder del pueblo? Por ejemplo, a través de mantener una suerte de asamblea del pueblo permanente que tiene funciones específicas, una suerte de poder popular, una suerte de asamblea, una suerte de panaca inca, ¿no? Que mantiene la tradición, o sea, no forma parte del Estado, sino que representa a la gente de manera permanente y es el que está frente al Estado viendo lo que hace, ¿no? Digamos, la asamblea de las comunidades se convierte en el poder popular de la democracia peruana y esta asamblea vigila lo que hacen los representantes del Estado, vigila lo que hace el legislativo, vigila lo que hace el ejecutivo, vigila lo que hacen los jueces y ahí está. Pero además, esta asamblea forma gobernantes. No tiene ningún sentido encargar la formación de los gobernantes a los propios burócratas que están en el Estado, ¿no? Porque lo único que transmiten a los estudiantes que van a las escuelas del INAV a formarse en lo que ellos hacen una serie de diplomas, son todos los vicios que como Estado han acumulado, ¿no? La formación de los gobernantes tiene que hacerlo el poder civil, tiene que hacerlo la sociedad, entonces tiene que haber ahí una manera de formarlos independiente de los vicios que el Estado de por sí acumula. Este poder civil o esta asamblea debería también elegir a los contralores, al Contralor de la República, que simplemente es el que se encarga de bendecir lo que hace el Estado y persigue a los enemigos políticos del régimen, ¿no? Completamente ineficaz para frenar nada, ¿no? Ahí los ejemplos son abundantes, ¿no? O sea, vienen siempre a decir, a contarnos después la historia en informes de 100, 200, 300 páginas que han detectado cantidad de casos de corrupción, pero lamentablemente no fueron capaces de impedirlo ni advertir a tiempo de ninguno, ¿no? Entonces, la Contraloría es una farsa porque ¿cómo va alguien que depende del poder que lo eligió va a vigilarlo, ¿no? O sea, que si el Ejecutivo lo propone y el Congreso lo elige, ¿cómo realmente va a vigilarlo, ¿no? Hay un compromiso, hay una... el Contralor, si tendría que haber un Contralor tendría que ser elegido por esta Asamblea del Pueblo, no por el Congreso, ni por el Ejecutivo, ni por nadie, elegido por el pueblo y removido por el pueblo autónomamente, ¿no? Esta Asamblea debería elegir a los jueces, debería elegir a los miembros. No tiene ningún sentido. Se ha llegado al ridículo de hacer concursos de admisión para ser juez. O sea, como si la posición de juez fuese la de búsqueda de una plaza para trabajar. No tengo empleo, entonces me presento para concursar a ver si me dan la plaza, ¿no?
cuando la posición de magistrado del tribunal es una pose de prestigio social que tiene que ser puesto desde la sociedad a partir de identificar aquellos elementos moralmente sanos, con prestigio, con una reputación. No hablamos de santos ni de vírgenes, pero que sí, socialmente hablando, pueden mostrar cualidades de relativa capacidad de autodominio moral y por lo tanto con el mérito suficiente para formar parte de un alto tribunal que debe dar el ejemplo, ¿no? Esto debía hacerlo la Asamblea del Pueblo y debía hacerlo también en el caso del Defensor del Pueblo. Así, todas las instituciones de control debían pasar a ser hechos no por los poderes del Estado, que son los que hay que vigilar, sino por la sociedad que no pierde su papel democrático de origen. Y finalmente, esta asamblea debe ser la encargada de otorgar distinciones y reconocimientos. ¿Qué sentido tiene? El presidente del Congreso condecora a todo el que le interesa ganar políticamente, ¿no? El presidente de la República, cada vez que quiere ganarse el favor o el respeto o lo que sea de alguien, condecora él mismo usando el poder que le ha dado el pueblo, ¿no? Y todo se convierte simplemente en un tráfico de influencias, ¿no? Condecoran a vocales porque el vocal a la vez le va a perdonar un juicio, condecoran a rectores porque el rector al mismo tiempo le va a permitir al vocal que vaya a entrar de profesor a la universidad. Y ese tipo de gollerías entre la gente, entre los representantes, son frecuentes porque no tienen control. Las distinciones y los reconocimientos deben ser hechos por la Asamblea del Pueblo, por este poder que digo debería existir y que le llamo aquí la panaca inca peruana, ¿no? Es una suerte de casa que mantiene la continuidad histórica, ¿no? Y que además es el que embiste al presidente, ¿no? Es decir, el presidente no jura ante el presidente del Congreso, sino jura ante el poder del pueblo. Es un poco lo que, para poner solamente la imagen más cercana, lo que hacen los ingleses, ¿no? Que el primer ministro jura ante la reina lo inviste, ¿no? Y la reina, en el caso de los ingleses, representa la tradición de gobierno aristocrática, en el caso de ellos, ¿no? Pero tiene una ventaja, mantiene la tradición, y junto con la tradición mantiene los valores, porque si algo tiene de bueno la tradición, son aquellos valores que el pueblo ha venido respetando durante centurias o milenios, y que son la base para poder decir a la gente, así debemos comportarnos, ¿no? Un pueblo que no tiene tradición simplemente se pierde en las tentaciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros no planteamos una casa real como la casa de los ingleses, que además es una casa comprometida en sus propios negociados, pero es una casa como la de los incas, en donde quien embiste a esa condición de inca en el caso de los incas, o quien lo haría en el caso de los presidentes peruanos, es el Vilacumo, ¿no? El Vilacumo es uno de los personajes que pasa contado en segundo plano en la historia. El Vilacumo era casi el personaje más importante del Incario, ¿no? Es el que formaba y capacitaba a los amautas, ¿no? Es el que investía al Inca en esa condición, le ponía la mascaipacha, ¿no? Es el que administraba lo que los españoles dijeron el templo del sol, que no era un templo, sino era simplemente una cancha, como decían ellos, o sea, un espacio en el que se hacían los rituales más importantes, no para orar al sol únicamente, sino sobre todo para reafirmar los valores de la civilización que ellos defendían, ¿no? Y el Vilajumo personificaba la moralidad plena, era un hombre, un asceta, no tomaba chicha, que era el licor del Incario, no llevaba una vida mundana, más bien vivía como un asceta en el campo, y su deber era visitar todos los ayos y hacer justicia cuando los ayos no podían hacerla, ¿no? Entonces llegaba un ayo y decía, se verían los que habían sido castigados, lo que sea, él curaba que me ha maltratado, lo que sea, y él venía o simplemente encontraba que había gente que no tenía que comer y que no se le daba nada, vivían en la pobreza, entre comillas. El Vilahumo hacía justicia, decía, a esta gente hay que tratarla de esta manera. Personificaba los valores de la civilización. Entonces, eso se mantiene en la tradición, o sea, debería mantenerse en la tradición, ¿no? Entonces digo, un Vilajumo con ese peso histórico, ¿no? Habíamos puesto probablemente en su momento a José María Arguedas, por ejemplo, ¿no? El Vilajumo encargado de traducir el sentido del pueblo, de mantener el respeto y encargado de, una vez que se elige al presidente, investirlo y decirle, mira, esto es lo que te pone el pueblo y ante mí debe responder y no ante el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, que en realidad son parte de la misma red, ¿no? Entonces, esta es otra idea que me parece clave que tenemos que conversarla, ¿no? Un mecanismo que garantiza la continuidad de la moralidad en el gobierno y garantiza la independencia y la permanencia del poder democrático sobre el poder de los representantes, que la democracia actual no permite, ¿no? Entonces, esto es una cosa que aprendemos del rol de la manera en que funcionaba el gobierno inca, y ahí hemos enfatizado pues el papel del Vilacumo, ¿no? En el lado de representar entre comillas, la moralidad del gobierno, garantizar la tradición, que nadie se salga de lo que es. Más importante que poner una ley que diga algo es tener una persona que personifique esas virtudes, porque un papel yo lo puedo romper y no le hago caso, pero si yo veo una persona que reúne esas virtudes, lo respeto, ¿no? Y no solo lo respeto, sino que lo imito, ¿no?
trato de ser como él, ¿no? Y por eso el compañero Aymara, en su intervención de la semana pasada, que me pareció muy ilustrativa, las autoridades no tienen un carnet de identificación, ni es el sueldo el que las distingue, sino la vestimenta. En la vestimenta está personificado todo lo que ese ayo espera de su gobernante. Y a donde vaya con esa vestimenta, él tiene que probar con su conducta que la tiene con mérito y que cada cosa que hace es un símbolo que la gente ve e imita, ¿no? Entonces es un mecanismo de transparencia mucho más que eficaz que los cientos de decretos, leyes y normas que dan los sectores para la transparencia y la transparencia y la transparencia. Y cada vez, mientras más transparencia, la corrupción sigue igual. Es tan transparente como que yo soy el alcalde, se me pone este poncho para hacerlo y voy a mostrar a todos en la calle que me comporto como tal, ¿no? Esto es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Y en el caso del Vilacumo, él personificaba a nivel estatal, no estoy diciendo que fuera un santo, pero era uno que reunía las virtudes que la gente en su momento apreciaba y el Inca reconocía y lo respetaba, ¿no? Pero además él era encargado de formar, no solo, por supuesto, pero sí encargarse de que los amautas se formen, de que los camayos, que eran los especialistas en manejo de la tierra, en manejo del agua, en manejo de las artesanías, los quipucamayos, que eran los que administraban lo que ahora se llama la gestión del conocimiento, eran los quipucamayos que administraban el conocimiento en todo lo que tenían, no solamente en los quipus, ¿cómo se llaman estas cosas? Los diferentes registros en tejidos, en cerámicos, que usaban ellos para poder grabar el mensaje de la civilización. Y el tucuyrico, que era el mensajero, informaba y mantenía un poco también la vigilancia de lo que podía estar ocurriendo, que de todos modos es una función. En fin, toda esta escuela se ha perdido, ¿no? Porque todo esto ahora lo hacen las universidades, pues, ¿no? Pero las universidades lo hacen, pero no sobre la base de la experiencia de nuestra gente, lo que tiene, lo que sabemos, lo que somos, sino sobre la base de lo que leen los libros extranjeros. Bueno, entonces tenemos que empezar a formar dirigentes para el Perú, líderes, pero que están formados en torno a los valores, a las virtudes o a los egoísmos que la enseñanza occidental tiene como eje central. El eje central de toda la enseñanza económica europea, en economía, en filosofía, en política, en derecho, en antropología, es siempre el individuo, el individuo, el individuo, el individuo, el individuo es en todo, ¿no? Mientras que nosotros venimos de una experiencia en la que lo fundamental es siempre la comunidad, ¿no? ¿Quién es mejor? No hay punto de comparación. No se puede decir quién es mejor ni quién es peor. Lo único que se puede decir es que si tú quieres ser como individuo egoísta europeo, perfecto, te felicito y vete a tu país, ¿no? Déjame a mí ser como yo soy. Mi ser es ese y como tal, yo pongo primero el sentido de comunidad, que es lo mismo que hacen los chinos. Los chinos han vuelto, como ustedes saben, como todos conocemos, a valorar a sus filósofos antiguos y evitar contaminarse con todas las ideologías del individualismo económico y todo. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Cómo armar una forma de liderazgo nuestro que recoja las experiencias de lo incario, que están ahí desperdigadas, perdidas, pero están, y que pueden ayudarnos muchísimo para formar los líderes del sector público, los servidores, los dirigentes y hasta los sabios, la gente que da el ejemplo de cómo se debe vivir, ¿no? Y en esa misma lógica, el papel de los jueces y los administradores, insistiendo en esta idea que creer que la formación de un juez o de un administrador es la academia es simplemente autoengañarse. La academia da títulos. En el mejor de los casos, la academia fabrica científicos, es decir, gente que tiene habilidad para, pero no fabrica virtudes, no educa virtudes. Al contrario, los que se forman ahí son unos grandes instrumentalistas, ya saben cómo hacer las cosas. El contador sabe cómo manejar la cuenta nacional para poder. Ese es el tema, ¿no? Porque hay un déficit de formación de virtudes, no digo de ética, sino de virtudes. Ética es simplemente una declaración intelectual de cosas. Las virtudes es el ejemplo que pone el profesor, que pone la persona dirigente. La virtud es una cosa íntima, personal. Y eso no forma la academia, por desgracia, ¿no? Puede formarla, podría ser, quizás sí, ¿no? Pero creo que hace falta formar entidades que tengan como fundamental misión la formación en virtudes del ciudadano, si queremos hablar en el sentido europeo de la palabra, ¿no? Esto también es algo que hay que recogerlo, que el servidor público tiene que formarse, pues no se hace de la nada, ¿no? Pero tiene que formarse a partir del mérito público. El mérito público no es la cantidad de diplomas que traigo, por supuesto, ¿no? Cuántos cursos he seguido en la universidad, eso es una estafa, es una autoestafa organizada de manera sistemática en el país, ¿no? Que solo beneficia a los hábiles dueños de universidades, entidades educativas, que se dan maña para poner en las leyes y reglamentos la obligatoriedad de que para poder ser un director
O para ser un funcionario del Estado tienes que tener unos diplomados, maestrías, que no le dicen nada, no han mejorado en nada su inteligencia, ni siquiera su inteligencia, pero mucho menos han mejorado sus virtudes, ¿no? Y con ese criterio entran, desplazan y entran a los concursos, desplazan a los ignorantes, a la gente que no tiene títulos, pero que en muchos casos, en realidad es gente mucho más honesta, con más virtudes para poder gobernar, ¿no? Pero la aristocracia del conocimiento en el que se ha convertido la universidad y esta falsocracia de títulos que tenemos en el país impide que el verdadero mérito público llegue al Estado, ¿no? Y hay que trabajar la formación en base a estas calidades, ¿no? El tema de los tributos es algo que bien también se puede edificar sobre los principios que los incas tenían, ¿no? Sobre la base de una regla de justicia, ¿no? O sea, nadie puede contribuir lo que no tiene, por supuesto, ¿no? Entonces, cada quien contribuye con lo que tiene, cada quien aporta en lo que tiene para el bien. El objetivo del tributo no es pagar la deuda externa, ¿no? El objetivo de la tributación no es, no son programas sociales, ¿no? Sino el bien común. Es decir, tratar de que se administre la cosa de tal modo que todos tengan acceso a lo que se ha logrado en ese momento, en su medida, por supuesto. No se trata de un bien común uniforme, sino en la medida de la propia necesidad, ¿no? Cada quien aporta y en la administración inca incluso el aporte era pues en bienes, ¿no? O sea, no se aportaba en moneda, ¿no? Y yo creo que en algunos casos en el país esto es algo que se podría hacer. Hay gente que no puede aportar en dinero porque el dinero no alcanza para todos, pero podrían aportar de repente en algún tipo de bienes, en alguna participación en mitas, por ejemplo, como hacían los incas, para hacer obras de la comunidad. En fin, esto es algo que se debería trabajar y administrarlo en cada situación concreta en función a la propia comprensión o a la voluntad de la comunidad misma, ¿no? Y por supuesto, el deber solidario, el que más tiene debe aportar más, pues. No porque lo diga la ley, ¿no? Porque esta es una regla de nuestra vida en común, ¿no? Si estamos viviendo en común, pues tú tienes más. Esto es simplemente nuestra ley común. Y tú tienes que aportar más. Sobre estos principios se podría armar un sistema tributario que sea menos predatorio, que esquilme a la gente o que la ponga en estado de necesidad para poder cumplir con el pago cuando no hay ingresos, ¿no? Cuando esto podía administrarse más bien en un nivel de comunidades, en donde probablemente podría haber aporte voluntario, aporte en bienes e incluso aporte de unos a cuenta de otros, cuando se trata de aplicar una regla de solidaridad, ¿no? Pero esto hay que pensarlo, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo aquí está ya el modelo, estoy diciendo que las cosas se hacían en el Incario, ¿no? Y no hay ninguna razón para no tomarlas en serio, estudiarlas y ver hasta dónde podrían funcionar, ¿no? La riqueza reunida de todos se comparte. El tema de la educación creo que lo voy a pasar ya rápido porque creo que ya me pasé del tiempo. El tema de la educación, sobre todo para mí es clave educación en el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, la enseñanza, la educación en el aula está bien, muchas cosas, pero hay que salir al campo. La gente, ¿cómo educaban a los incas, a los muchachos? En las propias tareas agrícolas, en las minas, en las labores reales, ahí junto con los padres, aprendiendo, ¿no? Entonces no se les puede quitar a los padres el derecho de educar a sus hijos, y lo hacen en sus labores, en lo que hacen, ¿no? Entonces, la escuela no puede expropiar a los padres el derecho de que estos eduquen a sus hijos dentro de su propia atmósfera familiar, cultural o comunitaria en la que viven, ¿no? Entonces, no se puede pretender que la escuela resuelve todo. Y en esa medida, la vinculación con la práctica se hace mejor. El aprendizaje va a partir de la experiencia misma, ¿no? Y educar como principio central de la República el deber de trabajar, ¿no? O sea, nadie debería quedarse sin trabajar, ¿no? Entonces, aunque sea con un sueldo mínimo, lo que sea, pero todos deberían trabajar. Hay cantidad de cosas que se podrían hacer. Uno sale a la calle, aquí en Lima, en cualquier parte, salimos a cualquier carretera lleno de basuras. Las carreteras están abandonadas con huecos, todo, nadie lo hace, ¿no? ¿Por qué no financian programa masivo para que los chicos de los colegios, de las jóvenes, los fines de semana vayan y limpien tramo por tramo con sus aditamentos para recoger la basura y hagan limpieza y el municipio que les dé un dinero, aunque sea una única vez, lo que sea? Sería mejor que no hagan nada, pero aprenderían sobre todo notables valores del esfuerzo, del compartir, de organizarse, de planificar y de respetar el medio ambiente antes que estar dándole discursos en diplomados, en seminarios que se hacen constantemente, ¿no? Esa vinculación tenemos que trabajarla también, ¿no? Está simplemente muy lejana. Y creo que esto es lo último. Todo gobierno tiene una tarea de construir la moralidad pública, no por imponer una moralidad pública, sino por dejar que fluya, permitir que fluya la moralidad pública. O sea, si los gobiernos no estimulan la moralidad pública, la sociedad no va a ninguna parte, ¿no? No se puede decir, como yo soy liberal, yo dejo que todo el mundo hable,
Y vemos que claramente los falsarios, los mentirosos, los hipócritas, los aprovechadores, los vendedores de noticias falsas en los medios de comunicación inundan el espacio público con subcultura, con antivalores, con falta de honestidad, y el Estado se limita a ver y no hace nada, ¿no? Y deja que todo eso destruya la vida de las familias, destruya la moralidad de la gente, destruya la moralidad de los representantes y destruya el país mismo, que es en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces hay un deber de facilitar el despliegue de la moral, para lo cual está pues la educación, está la familia y están los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en serio cómo armar una red comunicativa pública, porque lo que tenemos es una red comunicativa privada, un grupo de gentes que han decidido que ellos son los dueños de la libertad de expresión y le lanzan a la gente lo que ellos quieren decir y lo hacen en nombre de la libertad de expresión, ¿no? Y el resto tenemos que contentar. Entonces, ahí los tres valores que ponían los que son tomados como ejes siguen siendo válidos, solamente hay que enseñarlos, hay que tomarlos en serio y sobre todo hay que practicarlos, ¿no? En la medida de nuestro esfuerzo, con todo lo que podamos fracasar, todos somos falibles, por supuesto, pero en la medida que cada quien contribuya con algo de eso, pues creo que estamos haciendo algo digno de la civilización de la cual descendemos, ¿no? Y bien, termino con cómo avanzar ahora. Creo que uno es el tema de que debemos ir concordando estas ideas con todas las propuestas que se han hecho, con todo lo que están alcanzando los propios movimientos. Tienen ellos también sus ideas para la Constitución. Aquí Mario ha hecho una presentación muy desafiante en el sentido de la comprensión que él propone que debe tener la Constitución. Es una manera en que, una invitación a tratar de pensar en futuro y no tampoco quedar, si bien partimos de la historia, pero no nos quedamos en la historia, nos proyectamos. Ahí hay desafíos que tenemos que saber trabajarlos acá, ir armando, para que cuando llegue la asamblea, que va a llegar tarde o temprano, no vayamos con discos rayados, con ideas prestadas, con consignas de otros lugares o con modas, que lamentablemente la intelectualidad peruana es especialista, ¿no? O sea, uno va a la universidad y todo lo que encuentra son esnovistas, gente que repite al dedillo lo que dice el tribunal alemán, lo que dice el tribunal norteamericano, lo que dice la Corte Interamericana, lo que dice el derecho inglés, lo que dicen los españoles, y no dicen nada de lo que dice el Perú, ¿no? Cómo el Perú siente el sentido de justicia y cómo deberíamos armar. Entonces, hay un desafío tremendo ahí, ¿no? De armar una propuesta, eh, esencialmente en sus pilares, ¿no? Porque no se trata de armar una propuesta, simplemente los pilares centrales, y la intención de esta conversación que preparé es simplemente decir que creo que esto es lo novedoso que podría tener una constitución peruana. Si rescatamos algunas ideas de la gran civilización inca y los ponemos como principios pilares de una nueva constitución, que cualquiera sea el nombre, debe superar los límites que el modelo representativo de democracia tiene. Y en ese sentido, creo que debemos avanzar. Se podría avanzar ahora. En primer lugar, la iniciativa de la gente sigue siendo lo importante. O sea, la gente tiene que seguir pensando por cuenta propia y buscando sus maneras de cómo armar, por ejemplo, los municipios, ¿no? Cómo corregir los males de sus municipios, cómo corregir los males de sus regiones, cómo mejorar, darle perspectivas a sus propias comunidades. La iniciativa sigue siendo de la de la gente. Eso no hay que dejarlo. Dos, hay consejos de los pueblos originarios. No tengo todo el mapa, pero por lo que exponía el compañero de Puno, hay por lo menos un consejo de pueblos originarios del sur y probablemente hay otros de la zona de la selva. Tal vez hay la oportunidad de armar un consejo de iguales a nivel nacional, ¿no? Un consejo de iguales, con todas las comunidades de Costa, Sierra y Selva que quieran simplemente lo que ponemos acá, dialogar, acordar y proponer. Es decir, hacer sentir su opinión política o su opinión de gobierno, ¿no? Reunirse y dialogar. El punto de partida de cualquier civilización siempre va a ser el diálogo, a condición de que el diálogo se haga bajo la búsqueda de una convergencia, de un acuerdo. Es decir, que tengamos en claro que no dialogamos por hacer cháchara, sino por resolver problemas y ponernos de acuerdo. Entonces, dialogar, acordar o consensuar, como se dice un poco en literatura más reciente, y proponer, ¿no? Las comunidades tienen todo el derecho de proponer al gobierno, señor ministro de Economía, usted da una medida, nos hemos reído nosotros y nuestra opinión es esta, punto. Si usted lo quiere tomar en cuenta o no, es asunto de usted, pero esta es nuestra opinión, o incluso llevársela al Parlamento. Porque en ese ejercicio de hacer eso, no estamos actuando como reclamones, sino que estamos desarrollando nuestra capacidad de armar soluciones y eventualmente prepararnos para en su momento gobernar, ¿no? Por lo tanto, armar esta plataforma del Consejo de Iguales o el Consejo de los Pueblos Originarios del Perú por el buen gobierno, creo que puede ser algo que se puede hacer y valdría conversarlo y armarlo, ¿no? Y empezar a trabajar ahí. ¿Sí? Pasar del reclamo a la capacidad de proponer y eventualmente de discutir de igual a igual con los representantes del Estado y proponer soluciones de gobierno. Eso me parece una cosa que se puede hacer. Y hay que pensar en comunas regionales, ¿no? Cuando hablamos de avanzar a un modelo más descentralizado, idealmente deberíamos llevar a un modelo de autonomías regionales, que prefiero llamarlas yo,
o a un modelo de federación, si tratamos de seguir la experiencia de otros países, o incluso al modelo inca originario, que era el de una confederación de ayllus, ¿no? Esto es más o menos lo que expresa lo que era el Inca, era una confederación de ayllus, no había territorios de estados ni de países, sino ayllus confederados, ¿no? Es una manera, en fin, eso lo vamos a conversar. Estamos entre gente civilizada y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, pero de que hay que avanzar eso, hay que avanzar. Y, ¿por qué no empezar a conversar a nivel de comunas regionales, por ejemplo, ¿no? La comuna regional de Cusco que se reúna, así como se ha reunido para plantear una posición sobre la salida del presidente Castillo, o los de Aymara, en fin, y así en cada uno, que se reúna para discutir su problemática, para proponer soluciones y alcanzar al gobierno, es decir, esto pensamos, o sea, no somos solamente reclamones, somos dirigentes, somos comunidades que nos interesa afirmar la democracia en el país, ¿no? Que nos interesa vivir en paz, ¿no? Que queremos que ustedes nos escuchen y no nos vean como enemigos, que no nos minimicen ni satanicen, ni nos vengan a poner el cuento del terrorismo, ¿no? Entonces, creo que se podría trabajar también como unas de aproximación regional y a partir de eso ir construyendo una serie de coincidencias que seguramente las irían a plantear los propios dirigentes en el momento en que se forme la Asamblea Constituyente, ¿no? Nada más, agradezco a todos, ¿no? Hasta aquí llegaría y vamos a la siguiente etapa de la